Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Infoenergética. Seguimos en el Energy al autoconsumo y en esta oportunidad me acompaña Pere Soria, responsable del desarrollo de negocio de Circutor. Pere, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrés. Pues muy bien, la verdad muy contento de estar aquí en Energía un año más. Muy buena oportunidad para hablar de generación distribuida y me gustaría preguntarte de algo que hablábamos antes de la entrevista, que es una parte del modelo de negocio que vosotros tenéis, que es la pérgola fotovoltaica, que no deja de ser un proyecto de autoconsumo y de generación distribuida, pero que me parece que en España no está en el punto en el que a lo mejor podríamos estar, como en otros países vecinos, Francia, sin ir más lejos, que tiene una normativa bastante ambiciosa para instalarla. Cuéntanos cómo estamos ahora mismo y qué deberíamos tener, según vuestro punto de vista. Exacto, para nosotros la pérgola fotovoltaica es un elemento clave en que continúe el crecimiento y el desarrollo del autoconsumo. ¿Por qué? Pues porque una de las patas de crecimiento del autoconsumo es que tiene que crecer la demanda de electricidad. Claro. Y uno de los elementos que permite el crecimiento de la demanda de electricidad es precisamente la electrificación de la movilidad. Si tenemos coches eléctricos, esos coches eléctricos se aparcan en lugares muy diversos. Hay quien aparca en un subterráneo, hay quien aparca en la calle y hay quien aparca en un aparcamiento al aire libre, en su empresa, en su lugar de trabajo, cuando va al parque de atracciones, cuando va a la estación de ferrocarril, y ahí generalmente hay un espacio donde se puede instalar muchísima energía solar fotovoltaica sin ocupar ni un solo metro cuadrado extra de territorio, y donde ya generamos la energía para precisamente cargar ese vehículo eléctrico, con lo cual la eficiencia es máxima, no hay distancias de transporte, los permisos de acceso y conexión pueden ser incluso ni necesarios, claro, si introducimos el tercer elemento de este triángulo virtuoso: generación solar por encima de los vehículos eléctricos que consumen esa energía eléctrica que estamos generando en el mismo lugar, y acumulación de energía para poder acompasar tanto los niveles de potencia que se puedan estar demandando en los diferentes momentos del día, como capturar todo el flujo de energía que estamos generando para poder llevarlo a las horas en las que acuden esos vehículos a cargar. Todo el sentido del mundo tener ese círculo. Todo el sentido. Fíjate que lo que tú comentabas, Francia hace un año aproximadamente, en diciembre del año pasado, aprobó una regulación, con lo cual prácticamente a cualquier aparcamiento con capacidad de aproximadamente unos 80 vehículos al aire libre está obligado a instalar una pérgola fotovoltaica en los próximos 5 años, con un sistema de multas para aquellos edificios que no lo hagan. Es decir, no es simplemente una obligación y si no lo haces no pasa nada. Sí, eso ya es un requisito. Exacto, y Francia tiene previsto que esa acción le reporte la instalación de 22 gigavatios de nueva instalación fotovoltaica, que si nos paramos a pensar es la misma potencia que tenemos nosotros en España instalada en parques fotovoltaicos conectados a la red de distribución, o por ejemplo 3 veces la potencia que vamos a tener instalada en autoconsumo a final de este año, que va a ser alrededor de los 7 gigavatios. ¿Y por qué motivo creéis vosotros que no se implementan más este tipo de soluciones en grandes superficies como centros comerciales o supermercados, como comentabas? ¿Hay algún motivo? ¿Puede ser el coste? ¿Puede ser que no haya suficiente vehículo eléctrico? Claro, yo pienso que principalmente es el coste. Es decir, lógicamente, si en un edificio disponemos de una cubierta, en esa cubierta el coste de instalación, el coste de estructura metálica para soportar los módulos es mucho menor que el coste de estructura de una pérgola fotovoltaica, que además tiene que ser resistente y robusta, puesto que sabemos que las condiciones climáticas se están poniendo bastante más complejas de lo que teníamos hasta ahora. Eso es cierto. Pero también es cierto que esa instalación de pérgola fotovoltaica a la larga
nos compensa, puesto que los costes de mantenimiento de una instalación en pérgola son prácticamente nulos, mientras que cualquier acción que tengamos que hacer sobre una cubierta, ahora quizás no lo pensemos mucho, pero dentro de 15 años va a suponer un coste de operación y mantenimiento elevado, puesto que esa cubierta está cubierta, claro, nunca mejor dicho, sí, por otra cubierta que son los módulos fotovoltaicos. Claro. Entonces, eso es importante. Y luego lo que comentaba, es decir, es cierto que nuestro país va un poco retrasado respecto de países como Francia, Alemania, Holanda, en cuanto a la penetración del vehículo eléctrico, pero también es cierto que ahora estamos acelerando. sí. Y que toda la presión internacional a nivel de Comunidad Europea por la transición hacia el vehículo eléctrico, también nos está llegando esa presión, y por lo tanto ahora es un momento ideal para que industriales, gestores de edificios públicos, edificios de oficinas, de servicios que tienen un aparcamiento cercano al aire libre, puedan pensar en utilizar ese aparcamiento con la doble finalidad: Claro. generar energía en el propio espacio que ya tenemos ocupado con el aparcamiento, y además favorecer la llegada del vehículo eléctrico a ese edificio. Y la recarga laboral en hora diurna pues pasa a ser un elemento muy interesante, porque todos tenemos en mente la actual curva de entrega de energía de los paneles fotovoltaicos, que todas coincide a la misma hora, Claro. y a esa hora precisamente lo que está es cayendo la demanda, gracias al autoconsumo. Sí. Si ponemos más demanda a esas horas, Como vehículo eléctrico, con el vehículo eléctrico, pues podremos realmente compensar y llegar a ese triángulo de eficiencia, que es la generación local con pérgola fotovoltaica, la recarga de vehículo en la propia pérgola fotovoltaica, Claro. y el sistema de acumulación para poder hacer de pulmón y acompasar esos momentos de producción y demanda, y que todo funcione muy bien. perfecto. Pues espera, un placer conversar contigo. Igualmente, y conocer Andrés. sobre todo vuestra estrategia de pérgola fotovoltaica, que como tú dices es un triángulo, iba a decir círculo, un triángulo perfecto que se debería aprovechar mucho más para la generación distribuida en España. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por la divulgación, Gracias. y nos vemos en la próxima. Seguro que sí. Muchas gracias, espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Si queréis conocer más acerca de Circutor, aquí en la descripción del vídeo os dejamos el link de la empresa, y nos vemos en una próxima entrevista.